Hoy vamos a hablar de cómo saber si tu hijo padece esquizofrenia, una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica devastadora, no solo para el paciente, sino también para la familia. Pero como a mí me gustan siempre las etimologías y me parece que podemos comprender mejor el concepto, quisiera hablarles del significado etimológico. Y vemos que viene de esquizo, ruptura, y frenia, mente. Por lo tanto, la esquizofrenia se produce desde una fractura de la mente. Cuando nos caemos y nos rompemos un hueso, vamos al médico, nos ponen un cast o nos ponen un yeso, como decimos nosotros. Pero cuando se rompe o se fractura la mente, ya la cosa no es tan simple. Es muy compleja, es difícil el diagnóstico, es difícil la prognosis, es decir, el futuro del paciente y de la familia. Este significado nos lleva a la palabra psicosis, que el lenguaje coloquial, ¿qué es la psicosis? Bueno, es la locura, es un lenguaje coloquial, ¿verdad? ¿Qué sucede en la psicosis? Que en este caso es una psicosis aguda cuando hablamos de esquizofrenia, porque también hay una psicosis transitoria que ocurre después de eventos postraumáticos. El soldado que viene de la guerra, ¿verdad?, puede tener este tipo de psicosis aguda que involucran, las transitorias y las agudas, alucinaciones, ¿verdad? Esta megalomanía y estos sentimientos de persecución que tiene la persona. Involucra entonces una pérdida del contacto con la realidad. Perdemos el contacto con la realidad y entonces lo que prevalece en el paciente es el contacto exclusivo con su realidad interna. Si aquí tuviéramos en este salón a una persona con un episodio psicótico, no estaría viendo ni contemplando esto que nosotros hacemos, sino que estaría atento y respondiendo a las imágenes de su cerebro, a las alucinaciones auditivas, también pueden ser visuales, pero son más auditivas, y eso es todo, vale decir, hace un corte con la realidad. Entonces la esquizofrenia, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, es la más importante de la psicosis. Por supuesto hablamos de estas psicosis agudas. ¿Cuáles son las causas? En la segunda parte, Ana Moreno, que es nuestra invitada, va a hablar extensamente de las causas. Yo voy a mencionar luego algunas. Las causas son siempre biopsicosociales. ¿Por qué decimos biopsicosociales? Desde la filosofía sabemos que el hombre es un ente psicobiosocial. Un ente porque existe o tiene posibilidad de existir. Y biopsicosocial porque está hecho de la biología, de un alma y de la familia y la sociedad, ¿no?, de todas estas influencias. La biología, lógicamente nos corresponde desde ella las generales de la ley de la naturaleza. Somos seres de la naturaleza. Por lo tanto hay un material genético que heredamos de nuestra familia, de nuestros padres. Vale decir que en la biología está esa tendencia genética, ¿verdad?, esas predisposiciones. Lo psico, el alma. Psico, del griego psique, que significa alma, aliento de vida. Esto quiere decir que en el alma se dan todos los fenómenos psicológicos en cuanto a emociones, en cuanto a sentimientos. ¿Cómo nos impacta todo esto ante una enfermedad así? Familia y sociedad, es decir, el contexto. Podemos tener una familia, que es el contexto que a mí me gusta señalar. Podemos tener una familia que realmente nos ayude en el proceso de la enfermedad, ¿verdad? Y una familia negativa que lo impida. Es decir, a veces no es porque son personas malas, sencillamente están desinformadas. Entonces debemos ir hacia un enfoque integral de la enfermedad física y de la enfermedad psíquica o psicológica. Es decir, debemos verlo desde varios ángulos. ¿Por qué? Porque el paciente no es una enfermedad. Es un ser que vive en una familia y una comunidad social de las cuales recibe influencias positivas o negativas que pueden desencadenar su enfermedad, aliviarla o empeorarla. Esto es algo que se dejó de lado, es la solapa que faltaba, es la pata que le falta para poder comprender mejor todos los procesos de la enfermedad, de una enfermedad física o de una enfermedad psicológica. Es decir, recordemos, somos seres biopsicosociales. El origen, por lo tanto, es multicausal. Y entonces, como les decía, en la segunda parte entramos
de lleno en la explicación de las causas, pero por ahora decimos que entonces hay causas genéticas, alteraciones químicas del cerebro, alteraciones morfológicas, la forma del cerebro es distinta a la forma del cerebro de una persona normal en la esquizofrenia, medio social y familiar, que es lo que yo me refiero, ¿verdad? Daño cerebral por infecciones, condiciones adversas en el nacimiento. Entonces, a mí me gusta el tema de la familia. ¿Cuáles son las causas sociales y familiares que pueden coadyuvar o pueden ayudar, ¿verdad? Junto con la predisposición genética, ¿verdad? Junto con las inclinaciones del paciente a que esta enfermedad se desencadene. Estrés de la madre durante la gestación. Sabemos que hay madres por ahí solteras o se llevan mal con su marido y entonces hay un gran estrés. También, y de acuerdo con las estadísticas, las madres que pierden a un ser muy amado, un ser muy querido en el primer trimestre de la gestación, tienden a dar niños que en el futuro van a ser esquizofrénicos. Una infancia traumática con frecuentes episodios de violencia y abusos sexuales. Desde ya que tiene que existir de nuevo la predisposición genética, ¿verdad? Porque vemos que en una familia de esquizofrénicos todos tienen a lo mejor la predisposición. ¿Por qué uno solo lo dispara y no el resto? Vale decir que, ojo, esto es importante, pero tiene que estar la predisposición genética. Sabemos que la infancia traumática y la violencia reduce en un 12% un órgano fundamental que se llama amígdala cerebral, que no tiene que ver con las amígdalas del cerebro. La amígdala cerebral encargada de las emociones es un 12% más pequeña en aquellos niños sometidos a violencia. Estrés por aislamiento y exclusión social ya cuando son más grandes, adolescentes. Esta sociedad realmente nos da, sin necesidad de hablar de una enfermedad psiquiátrica, nos da estrés por aislamiento y exclusión social. Porque los padres trabajamos, los adolescentes están allí solos, los chicos que lamentablemente están enfermos están en una posición mucho más grave, ¿verdad? Pero bueno, esto puede llegar de nuevo con la predisposición genética, por supuesto con cierta forma cerebral, consumo de drogas. ¿Por qué pongo cannabis? Porque resulta que en la mayoría de los informes de los psiquiatras se ve que aparece el cannabis en todos aquellos pacientes diagnosticados con esquizofrenia han usado previamente de manera permanente el cannabis, es decir, la marihuana. Desnutrición de la madre durante la gestación, bueno, también se debe probablemente a la pobreza, alguna enfermedad psiquiátrica de la madre, ¿verdad? A todos los problemas que pueden influir para llevar a una madre a no cuidarse o a no alimentarse adecuadamente, la anorexia. Bueno, hay muchos. Y esto es interesante, contrariamente al mito, la esquizofrenia no está ligada. ¿Cuál es el estilo de la comunicación prevalente en la familia? Ustedes saben que hacia 1950 hubo un artículo científico escrito por George Brown y Rutter, en donde ellos empezaron a ver que aquellos pacientes jóvenes que salían de la hospitalización llegaban a la casa y hacían en los 8 meses siguientes recaídas. Y entonces él descubre este índice de emoción expresada familiar, ¿verdad? Este índice nos dice que hay una manera de expresión elevada alta que provoca la recidiva, es decir, que provoca que el adolescente que regresa a la casa o el paciente que regresa a la casa vuelva a tener, digamos, recaídas. Criticismo, la crítica, hostilidad, sobreprotección. Estas son las cosas. Pero ¿es la familia culpable de esto? No, no es culpable. Es falta de información. Hay que procesar como padre y como familia un hijo de estas características. Con una enfermedad psiquiátrica es muy difícil. Por lo tanto, la información es fundamental. Y la parte que pudiera ser más positiva es la calidez y los comentarios positivos, siempre que no estemos en el límite con la sobreprotección. Aquí es donde tenemos esta emoción expresada, ¿no? Y el artículo es muy importante, que se llama Medidas o Measurement de Family Activities and Relationships. Es muy bueno y se escribió en 1976. ¿Qué necesitan los padres en esta situación? Lugar donde obtener información sobre la enfermedad, lugar donde poder hablar sobre la enfermedad, donde se le acoge y se le escucha.
donde intercambia experiencias, esto es muy importante, donde aumentar sus contactos sociales. A veces como familias no tratamos bien o nos ponemos ansiosos, frustrados cuando tenemos un paciente, un hijo, porque claro, el hijo es el narcisismo más grande y de pronto uno se encuentra con un hijo que no es aquel hijo que esperaba y estamos en proceso de duelo, un duelo que nunca termina, ¿verdad? Y entonces necesitamos información, porque con información todo esto se puede llegar a superar. ¿Cuáles son los recursos disponibles que tenemos ahora? Los recursos disponibles son una terapia sistémica del grupo familiar. Es decir, que toda la familia es multifamiliar, tiene que ir a hacer una terapia sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Quiere decir que el sistema familiar tiene que estar en revisión porque está ante un problema, una cuestión que no es solamente el paciente identificado, es decir, el esquizofrénico, sino que además es la familia, ¿verdad? Y entonces es importante esta terapia sistémica del grupo familiar, que a veces es, digamos, particular, aunque muy pocas veces el psiquiatra, ya que esto es algo tratado por los psiquiatras, pero también desde el punto de vista psicológico, la terapia sistémica la ejercen los psicólogos, porque opera sobre las emociones, los sentimientos, las frustraciones de la familia. Y lógicamente todo esto tiene que ir acompañado de la terapia y del tratamiento médico. Es una cosa que no se puede dejar de lado. Y también la psicoeducación sistémica de la familia. ¿Qué es esto? Se está haciendo ya en muchos países. La psicoeducación es una serie de módulos o un módulo completo en el cual la familia puede ir dentro de un sistema tradicional de estudio en la universidad o en la escuela secundaria, puede tener psicoeducación de este problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en Universidad de la Familia Ahora Sí? Universidad de la Familia Ahora Sí no solamente es un plan de estudios, sino que además es una manera de poder dar herramientas prácticas sobre los distintos cuadros, las distintas enfermedades que pueden tener nuestros hijos a nivel psiquiátrico. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar a familias y a sociedades donde haya más esperanza, familias y sociedades donde se trabaje todo con menos dolor.